Hola, bienvenidos a este nuevo video. Nosotros somos Fisco Girls, estudiantes de la licenciatura en Derecho en la Escuela Superior de Actopan. Somos del semestre 4, grupo 2, y como actividad para la materia de Derecho Tributario, les vamos a exponer y a relatar un poco acerca de las obligaciones de los contribuyentes. Mi nombre es Ariadna y para comenzar tenemos esta frase que dice, no hay libertad sin responsabilidad, ni Estado sin contribuyentes, que a grandes rasgos nos dice que nosotros tenemos la libertad de hacer las acciones que nosotros queramos, siempre y cuando seamos responsables con lo que se establece en las leyes y también respetemos los derechos y cumplamos con nuestras obligaciones. Una de ellas es contribuir al gasto público. ¿Para qué? Para que el Estado tenga la capacidad económica de solventar todas las necesidades colectivas y podamos vivir en un ambiente sano y en un mejor desarrollo. Para desarrollar nuestro tema titulado Obligaciones de los contribuyentes, abordaremos los siguientes puntos. Primero, hablaremos sobre la obligación de inscribirse en el RFC y su fundamento legal. En segundo lugar, explicaremos la definición de Registro Federal de Contribuyentes. Continuaremos con la obligación de presentar avisos al RFC, los tipos de avisos y, respectivamente, su fundamento jurídico. Después analizaremos la obligación de llevar contabilidad, así como el lugar y el tiempo en que debe conservarse, y su fundamento legal. Posteriormente hablaremos sobre la obligación de emitir comprobantes fiscales y la definición de comprobante fiscal. Finalmente cerraremos con nuestras conclusiones, donde reflexionaremos sobre la importancia del cumplimiento fiscal en nuestro país. Cada integrante explicará uno o dos puntos de este contenido. Obligación de inscribirse en el RFC y su fundamento legal. Toda persona que realiza una actividad económica en México, ya sea por cuenta propia, tener un negocio o formar parte de alguna empresa, está obligada a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. El fundamento legal se encuentra en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que las personas físicas, tanto como morales, deben solicitar su inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, proporcionando los datos necesarios para su identificación fiscal. Esta obligación tiene como objetivo que la autoridad hacendaria lleve un control y registro de todos los contribuyentes, de modo que pueda verificar el cumplimiento de las leyes fiscales. Además, inscribirse en el RFC es el primer paso para poder emitir facturas, declarar impuestos, abrir cuentas empresariales y participar legalmente en la economía formal. En resumen, inscribirse en el RFC no es solo una obligación, sino forma parte para acreditar legalmente que una persona o empresa contribuye al sostenimiento del gasto público y actúa dentro de la legalidad fiscal. Definición de Registro Federal de Contribuyentes, Padrón Hacendario. El Registro Federal de Contribuyentes, RFC, es una base de datos oficial administrada por el SAT que contiene la información de todas las personas físicas y morales que realizan actividades económicas en el país. A cada contribuyente se le asigna una clave única alfanumérica que sirve para identificarlo ante la autoridad fiscal y ante terceros. Si bien el RFC forma parte del padrón hacendario, es decir, del conjunto de registros donde el Estado mexicano controla y da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos y de las empresas. El RFC, en palabras simples, funciona como una especie de CURP fiscal que permite al gobierno saber quién genera ingresos, quién paga impuestos y quién debe obligaciones pendientes. Su importancia radica en que sin RFC no se puede emitir facturas, declarar impuestos o realizar operaciones formales, lo que convierte este registro en un elemento indispensable para participar de manera legal y transparente en la economía nacional. Las obligaciones de presentar avisos al RFC están fundamentadas en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en las reglas 2.5.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Empezando por que en algunas de estas situaciones el contribuyente está obligado a dar avisos al RFC, por ejemplo, la modificación de domicilio fiscal. El contribuyente, eh, cuando cambia de domicilio fiscal, está obligado a dar informes al SAT dentro de los 10 días siguientes al cambio de este. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el domicilio fiscal determina la competencia de las autoridades fiscales, el lugar donde se le van a realizar notificaciones y donde el contribuyente debe conservar su contabilidad. Si no se actualiza, el SAT puede considerar que el contribuyente no es localizable. Esto le puede generar multas y restricciones en sus trámites. En el cambio de régimen fiscal, el contribuyente está obligado a dar informes de cualquier modificación en su régimen fiscal. Por ejemplo, si pasa de ser una persona física con actividad empresarial a un régimen de incorporación. Eh, Estos avisos le permiten al SAT ajustar sus obligaciones fiscales y evitar incongruencias en declaraciones, deducciones o ya sea en las retenciones. Si no se hace, si no se hacen estos avisos, se pueden derivar en errores en los cálculos de impuestos o en las sanciones por incumplimiento. Cuando se suspenden o reanudan actividades, el contribuyente puede suspender temporalmente sus actividades económicas, pero debe de dar aviso al SAT para que se suspendan. También sus obligaciones fiscales periódicas, o sea, sus prestaciones, su presentación de declaraciones. Asimismo, cuando decida reanudar sus actividades, también deben notificarle para que reactive su situación fiscal. Este procedimiento es muy importante porque evita que el contribuyente acumule omisiones o multas por no presentar declaraciones en el periodo donde deben de realizarse o donde no tuvo operaciones. En el aumento o disminución de obligaciones fiscales, cuando el contribuyente inicia nuevas actividades o deja de realizarlas, debe de actualizarlas. Eh, por ejemplo, si comienza a realizar importaciones o contrata a trabajadores, deberá agregar nuevas obligaciones, mientras que si deja de hacerlo puede darlas de baja. Esto garantiza que las declaraciones y pagos correspondientes exactamente a la actividad real del contribuyente y las mantiene transparentes con y legales. Y básicamente este artículo es una norma especial que obliga a los contribuyentes a mantener su información actualizada ante la autoridad del SAT. Y esto nos facilita que se emiten impuestos y evita irregularidades. Y bueno, básicamente los contribuyentes cumplen con estas obligaciones de notificar eh, y, y, y bueno, básicamente sí, es para que la información esté debidamente registrada y no existan errores. De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los artículos 29 y 30 de su reglamento y las reglas 2.5.16 y 2.5.24 de las reglas de resolución miscelánea, los contribuyentes tienen la obligación de informar al SAT acerca de cualquier cambio o situación que pueda llegar a afectar su registro. Entre los principales avisos que utilizan los contribuyentes son el cambio de domicilio fiscal, la apertura o cierre de los diferentes establecimientos, la reanudación o suspensión de actividades, el aumento o disminución de obligaciones y en caso de las personas morales, la liquidación, fusión o exención. Todos estos avisos permiten al contribuyente mantener su información actualizada y asegurar el cumplimiento correcto de todas sus obligaciones para evitar tener problemas con el fisco. Mi nombre es Dulcitzel y yo les voy a explicar sobre la obligación de llevar contabilidad. Si bien, de acuerdo con las leyes fiscales, todos los contribuyentes tienen la obligación de llevar una contabilidad. Esto quiere decir que deben de registrar de forma ordenada
todas sus operaciones, como sus ingresos, gastos, deducciones y contribuciones. Si bien llevar una contabilidad correcta permite cumplir a las obligaciones fiscales y esto para evitar problemas con la autoridad. Esta obligación está fundamentada en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en el título segundo, y también se relaciona con las leyes específicas como la del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Si bien esta diapositiva habla sobre el lugar y el tiempo que los contribuyentes deben conservar su contabilidad, de acuerdo con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que todos los contribuyentes estén obligados a guardar su contabilidad y todos sus documentos relacionados como facturas, declaraciones, comprobantes fiscales. Toda esa documentación debe mantenerse en el domicilio fiscal del contribuyente o en el lugar que autorice la autoridad. Además, el artículo señala el plazo para conservar la contabilidad, que es de 5 años, contando desde la fecha en que se presentó la declaración o se generó el comprobante fiscal. Esto se hace para que si la autoridad necesita revisar la información, el contribuyente pueda comprobar sus operaciones y demostrar que cumple correctamente con sus obligaciones fiscales. La obligación de llevar y conservar la contabilidad está fundamentada en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos establece que los contribuyentes tienen la obligación de llevar su contabilidad y conservar y ponerla a disposición de la autoridad cuando éste la solicite. La contabilidad no solo incluye los libros contables, también incluye los registros, sistemas o documentos y comprobantes fiscales digitales, los cuales nos sirven para sustentar las operaciones que realiza el contribuyente. La obligación de llevar la contabilidad nos dice que todos los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, deben registrar sus operaciones y movimientos financieros conforme a las disposiciones fiscales. Y esta contabilidad debe reflejar claramente su situación económica y debe de servir como medio de comprobación ante la autoridad del SAT. Los elementos que integran la contabilidad incluyen los libros, registros, papeles de trabajo, estados de cuenta, inventarios, sistemas y hasta registros electrónicos, así como la documentación comprobatoria de ingresos y egresos. Conservar la contabilidad. La contabilidad y los documentos que la integran deben conservarse durante 5 años, contados a partir de la fecha en que se presentó la declaración correspondiente o del ejercicio fiscal en que se generó la información. En caso de que exista algún proceso fiscal o penal en ese plazo, se extiende hasta que se concluya. En la contabilidad electrónica nos establece este artículo que se dispone que la contabilidad puede llevarse por medios electrónicos y debe enviarse de forma periódica al SAT, conforme a lo que establezca este. Las responsabilidades y sanciones a las que se hace acreedor si no lleva su contabilidad debidamente conforme al Código Fiscal de la Federación, puede generarle multas, incluso presunciones fiscales en perjuicio del contribuyente. Bueno, en el artículo 33 y 34, el artículo 33 nos establece que los documentos y registros forman parte de la contabilidad. Los libros y registros contables, estados de cuenta bancarios, documentación comprobatoria de asientos contables, control de inventarios y medios de evaluación.
papeles de trabajo que respaldan las declaraciones fiscales, el CFDI, la documentación relativa a inversiones y deducciones. Nos establece que los registros contables deben permitir identificar cada operación de contribuyente, su monto, su forma de pago y los impuestos o traslados o los eh, traslados retenidos. En el artículo 34 nos establece la conservación de la contabilidad. Esto nos indica la obligación de conservar la contabilidad y los documentos que la integran, pues los contribuyentes deben conservar la contabilidad del domicilio fiscal, en el domicilio fiscal o en medios electrónicos accesibles. La conservación debe hacerse por un mínimo de 5 años. Si la contabilidad se lleva electrónicamente, el contribuyente debe mantener respaldada y actualizada y debe permitir que su consulta inmediata ante requerimientos del SAT. En caso de fusión, excisión o liquidación, los documentos se tienen que conservar mientras se puedan tener efectos legales o fiscales. Ok, seguimos con la obligación de emitir comprobantes fiscales y su fundamento legal. Iniciaremos por el fundamento legal, que es el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, asimismo como sus reglas que están en la resolución miscelánea fiscal vigente. Asimismo, los contribuyentes están obligados a emitir el CFDI, el comprobante fiscal, para todas y cada una de las operaciones, asimismo como el comprobante acredita de alguna forma las declaraciones que hace el contribuyente sobre sus ingresos, actividades, esto para que las autoridades fiscales lleven un seguimiento. Ok, como definición del CFDI o comprobante fiscal digital por Internet, tenemos que es básicamente un documento digital el cual cumple los requisitos del SAT. Este también acredita las operaciones que se hacen entre particulares y con el gobierno. Asimismo, este comprobante también incluye entre su información mantener un emisor, un receptor, un concepto, un monto, un impuesto trasladado y obviamente no puede faltar el sello digital del SAT. Las obligaciones fiscales no solo tienen que ser un deber fiscal, sino una forma de contribución hacia el crecimiento del país. Cuando los contribuyentes pagan de forma correcta sus impuestos, ayudan al crecimiento social y a la economía nacional. En conclusión, el Registro Federal de Contribuyentes juega un papel muy importante para mantener el orden y la transparencia fiscal en nuestro país. Estar inscritos y mantener actualizados nuestros datos en el RFC nos permite cumplir correctamente con nuestras obligaciones ante el SAT y evitar problemas a futuro. Si bien el RFC no solo es una identificación al contribuyente, sino que también refleja el compromiso de cada persona y empresa con la responsabilidad fiscal. Bueno, en conclusión, la emisión de comprobantes fiscales y el cumplimiento de las normas tributarias promueve que exista una formalidad económica. Estos mecanismos permiten que la autoridad controle las operaciones y reducen la evasión fiscal. Así se genera un sistema más justo y confiable tanto para el contribuyente como para la autoridad. En conclusión, el llevar y conservar una buena contabilidad no solo ayuda a que el contribuyente tenga un control más claro acerca de sus ingresos y egresos. Es una obligación fiscal, sí, pero también es una herramienta muy útil para que el contribuyente tome decisiones correctas financieramente y evite sanciones fiscales. Ser un contribuyente responsable refleja compromiso con la legalidad y la sociedad. Cumplir con nuestras obligaciones fiscales demuestra ética, respeto a la ley y contribuye al progreso colectivo del país. Además, fomenta la confianza entre ciudadanos e instituciones, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y la justicia fiscal. De esta manera concluimos nuestra exposición, recordando que el cumplimiento fiscal no es solo una obligación legal, sino también
una forma de responsabilidad ciudadana que fortalece a nuestro país.